En la cena de ensayo de mi hermana. Ella me señaló y dijo, Ava robó el fondo de mi boda. Mamá susurró, solo pide disculpas. No arruines esto. Luego Natalie, la planificadora, abrió la carpeta negra de recibos y todo cambió. Yo pagué a los proveedores que él vació. Mi nombre es Ava Miller. Tengo 32 años. Y en la cena de ensayo de mi hermana Sara, ella se paró en su vestido de color marfil frente a 80 invitados, me señaló con una copa de champán en la mano y dijo, Ava robó de mi fondo de boda. Mi madre se inclinó lo suficiente para que solo nuestra mesa oyera y susurró, no empeores esto. Solo discúlpate. Sonreí porque para entonces había aprendido que mi familia prefería mi silencio con recibos adjuntos. Luego Natalie Price, la planificadora de bodas, abrió la carpeta negra de recibos junto a las copas de champán. La primera página mostraba el depósito del lugar que Sara dijo que nunca pagué. La segunda mostraba mi tarjeta de débito cubriendo al florista. La tercera mostraba los retiros de efectivo de su prometido de la cuenta de la boda a la 1:43 de la mañana fuera de un casino en Indiana. Para cuando Natalie llegó al contrato del catering, mi hermana había dejado de llorar porque la historia familiar siempre había sido simple. Ava estaba celosa. Ava era controladora. Ava arruinaba las cosas porque no soportaba ver a otra persona ser elegida. La verdad era más tranquila. No robé de la boda de mi hermana. Pagué por las partes que estaban demasiado orgullosos de admitir que no podían pagar. Crecí en Dayton, Ohio, en una casa de 2 niveles con alfombra beige, un calendario de cocina lleno de citas y una madre que creía que una buena hija arreglaba las cosas antes de que alguien tuviera que pedirlo. Mi padre, Robert Miller, trabajaba en mantenimiento para el distrito escolar del condado. Era constante, tranquilo y alérgico a los conflictos, a menos que el conflicto involucrara un horno roto. Mi madre, Eleanor, manejaba nuestra casa como una empresa de eventos no remunerada, comidas compartidas de la iglesia, banquetes escolares, fiestas de graduación, funerales de vecinos, baby showers, despedidas de soltera. Podía hacer que una mesa plegable pareciera un acto de Dios con un trozo de tela y 3 cuencos de cristal de la tienda de $1. Mi hermana Sara era 2 años menor y hermosa de la manera en que la gente lo menciona antes de mencionar cualquier otra cosa. Cabello rubio, ojos azules, voz suave cuando necesitaba algo, risa brillante cuando ya lo había conseguido. Yo era práctica. Esa era la palabra que todos usaban cuando no querían decir simple, constante, útil o más fácil de interrumpir. Ava puede manejarlo, decía mi madre cada vez que Sara olvidaba un permiso, perdía un libro de la biblioteca, necesitaba que la llevaran o lloraba porque una maestra había sido injusta con una tarea que no había terminado. Ava puede arreglar la cremallera. Ava puede llamar al florista. Ava puede cubrir el cheque hasta el viernes. Ava puede entender. A los 16 años, entendía tanto que nadie tenía que explicarle nada a Sara si yo estaba en la habitación. Así fue como arreglar se convirtió en mi papel familiar. No porque me gustara el control, aunque luego lo llamaron así. Sino porque si no arreglaba las cosas, la casa se llenaba de pánico y los ojos de mi madre se llenaban de lágrimas. Y de alguna manera me volví responsable de ambos. El dinero fue el primer lugar donde aprendí a llevar registros. Mi madre era generosa con otras personas y vaga con los números. Prometía centros de mesa antes de revisar el presupuesto. Pedía pastel para 60 personas cuando 30 habían confirmado. Decía, lo haremos funcionar. Y luego me miraba a mí. Empecé a llevar un cuaderno a los 13 años para los eventos de la iglesia. Efectivo, efectivo. ¿Quién pagó las servilletas? ¿Quién aún debía por las flores? Lo hice porque me gustaban las columnas y porque las columnas no lloraban cuando les decías la verdad. A los 17, conseguí un trabajo en una cooperativa de crédito después de la escuela archivando formularios de cuenta. La gerente de la sucursal, la señora Peterson, me enseñó cómo engrapar recibos a los comprobantes de depósito, cómo conciliar los totales de la caja y cómo decir necesito eso por escrito sin sonar avergonzada. Dijo que el papel no era desconfianza. El papel era memoria para habitaciones a las que les gustaba olvidar. Le creí. La primera vez que usé esa lección en casa, Sara había perdido $800 del sobremarcado viaje de fin de curso.
Lo había gastado en pedazos en ropa, gasolina y una entrada para un concierto, diciéndose a sí misma que lo devolvería. Mi madre lloró en la mesa de la cocina. Mi padre miró al techo. Transferí el dinero de mis ahorros y escribí préstamo a Sara en mi cuaderno. 2 meses después, cuando pregunté sobre el reembolso, mi madre dijo: Ava, no hagas que tu hermana se sienta pequeña por dinero. Esa fue la segunda regla familiar. Los errores de Sara eran sentimientos. Mi dinero era de la familia. También debería haberlo escrito. Para cuando fuimos adultas, el patrón se había pulido hasta convertirse en personalidad. Sara era sensible. Yo era difícil. Sara necesitaba apoyo. Yo necesitaba relajarme. Sara olvidaba. Yo llevaba la cuenta. Cada recibo que guardaba se convirtió en prueba de que no confiaba en la gente. Incluso cuando el recibo existía porque la gente ya había confiado demasiado en mi billetera. Fui a la universidad comunitaria para administración de empresas mientras trabajaba a tiempo completo en la cooperativa de crédito. No tenía una historia de dormitorio o una foto de estudio en el extranjero o un grupo de amigos que me llamaran por un apodo. Tenía clases nocturnas, una computadora portátil usada y una bolsa de almuerzo que llevaba al campus porque las máquinas expendedoras ponían nervioso mi presupuesto. Me gustaba el trabajo. Me gustaban los balances, los historiales de cuentas, las divulgaciones de préstamos y la limpia incomodidad de los números que no halagarían a nadie. Mi profesor dijo que tenía talento para las pistas de auditoría. Mi madre dijo: a Ava siempre le ha gustado revisar a la gente. Lo dijo en Navidad cuando mi tía preguntó qué estaba estudiando. Todos se rieron. Yo también, porque aún era lo suficientemente joven como para creer que la broma terminaría si lo hacía fácil. Sara fue a un programa privado de cosmetología por un semestre, luego lo dejó porque la instructora tenía mala energía. Mis padres lo llamaron una mala adaptación. Cuando cambié mi especialización de marketing a contabilidad, papá dijo: ¿estás segura de que quieres algo tan aburrido? Cuando Sara anunció que quería comenzar un negocio de maquillaje móvil sin licencia, sin hoja de precios y con una luz anular que compró a crédito, mamá dijo: al menos tiene visión. Visión en nuestra casa significaba necesitar que otras personas limpiaran después de tu valentía. Me convertí en procesadora de préstamos en la cooperativa de crédito a los 23 años. Revisaba solicitudes, verificaba recibos de sueldo, verificaba identidades, señalaba inconsistencias y aprendí cuántos adultos firman cosas que no entienden porque alguien a quien aman les dijo que se dieran prisa. La señora Peterson me ascendió 2 veces y una vez dijo: tienes un don para ver dónde la historia y el papel dejan de coincidir. Guardé esa frase en el mismo cuaderno donde registraba mi alquiler, el pago de mi coche y el dinero que Sara aún no había devuelto. A los 26, compré un pequeño condominio en el lado oeste de Dayton. Nada lujoso. Un dormitorio, un baño, un balcón que daba a un estacionamiento y un arce que se ponía naranja cada octubre como si tuviera un contrato. Mis padres lo visitaron una vez y lo llamaron no lindo. Me encantó de todos modos. Fue el primer lugar donde nada se rompió porque alguien más estaba llorando. Sara conoció a Ben Calvel cuando tenía 28 años en un evento benéfico de golf donde ella había maquillado a la esposa del organizador. Era guapo de una manera que dependía de la iluminación y la confianza. Vendía seguros comerciales, conducía una camioneta negra que mantenía impecable y hablaba de dinero con la facilidad de alguien que nunca tendría que demostrar a dónde iba. Mi madre lo amaba porque usaba un reloj con correa de metal y la llamaba señora Miller. A mi padre le agradaba porque Ben preguntaba sobre el mantenimiento del distrito escolar como si respetara el trabajo. Sara lo amaba porque hacía que todo pareciera una película. Al principio no me desagradó. Me desagradaron las lagunas. Dijo que era dueño de su camioneta, pero vi un sobre de prestamista en el mostrador de Sara. Dijo que estaba en camino de ser socio, pero sus tarjetas de presentación cambiaron de compañía 2 veces en 18 meses. Cuando hacía preguntas, Sara ponía los ojos en blanco. Ava, no todo es una auditoría. Esa se convirtió en la tercera regla familiar. No todo es una auditoría. Se usaba cada vez que el papel comenzaba a discrepar con el romance.
Ben propuso matrimonio en un restaurante en la azotea en Cincinnati con un fotógrafo escondido detrás de una maceta y Sara con un vestido blanco que ella afirmó que fue accidental. Mi madre lloró tan fuerte que le dio dolor de cabeza. Papá le dio la mano a Ben y dijo, bienvenido a la familia. Abracé a Sara y lo dije en serio. Quería que fuera feliz. Necesito que eso se entienda antes de que el resto de la historia se ponga feo. No estaba celosa de la boda de mi hermana. No estaba celosa del anillo, el vestido, el lugar o la atención. Quería que Sara tuviera su día. Solo quería que el día tuviera un presupuesto. 3 días después de la propuesta, mamá me invitó a un brunch. La carpeta de la boda ya estaba sobre la mesa. Rosa, enorme, llena de recortes de revistas, muestras de tela, folletos de lugares y una hoja de cálculo impresa que yo sabía que nadie había usado realmente. Sara quería el Bellueater Conservatory, un lugar con paredes de cristal en las afueras de Dayton con jardines, un patio con fuente y una lista de precios que me hacía temblar el ojo izquierdo. Mamá dijo, necesitamos a alguien práctico que nos ayude a mantener todo organizado. Sara sonrió. No lo controles, Ava. Solo ayuda. Ahí estaba de nuevo. Ayuda. La palabra que les permitía pedir mi competencia sin respetar mi juicio. Dije que revisaría el presupuesto. Mi madre juntó las manos como si hubiera accedido a amarlos correctamente. La primera reunión de presupuesto tuvo lugar un domingo por la tarde en la mesa del comedor de mis padres. Sara trajo bolígrafos de colores. Ben no trajo nada excepto café en un vaso de papel y la confianza de un hombre que creía que los números eran de mala educación si se decían demasiado pronto. Mamá trajo rollos de canela. Papá trajo la chequera que no quería abrir. Yo traje mi computadora portátil, una calculadora y la versión más antigua de mí misma. La que aún creía que una hoja de cálculo clara podía salvar una habitación desordenada. El Bellueater Conservatory requería un depósito de $12,000. El catering para 120 invitados comenzaría en $18,000 antes del servicio de bar. Con flores, fotografía, vestido, música, invitaciones y propinas, la cifra realista era de $68,000 si todos se portaban bien. La cara de Sara cambió cuando lo dije. Ben se rió. Las bodas siempre parecen caras en papel. Dije, ahí es donde suelen vivir las facturas. Mamá me lanzó una mirada de advertencia. Papá se frotó la frente. Sara dijo, no puedes evitar que esto se sienta feo. Cerré la computadora portátil a medias. Estoy tratando de evitar que se ponga feo más tarde. Ben se recostó. Mi bono llega en agosto. Estaremos bien. La boda era en septiembre. Su bono no estaba documentado. Su cuenta conjunta de boda tenía $5,400, la mayor parte de mis padres. Sara tenía $800 de clientes de maquillaje y un saldo de tarjeta de crédito que ella llamaba temporal. Ben dijo que sus padres contribuirían, luego cambió de tema cuando pregunté cuánto. Mamá dijo, Ava, no necesitamos interrogar a todo el mundo. Interrogar significaba hacer la pregunta antes de la crisis en lugar de después de que yo la hubiera arreglado. Ese día, creé un archivo compartido de presupuesto de boda y una carpeta negra de 3 anillos con protectores de plástico. Lo etiqueté recibos y contratos porque las etiquetas sencillas son más difíciles de discutir más tarde. Dentro puse el presupuesto del lugar, la estimación del catering, las tarjetas de los proveedores, los plazos de los depósitos y una página impresa titulada Responsabilidad de pago. No hice esa carpeta porque esperara una guerra. La hice porque las bodas generan papeleo y alguien tenía que evitar que el techo goteara. Natalie Price entró 2 semanas después. Sara la encontró a través de Instagram. Natalie tenía poco más de 40 años, cabello oscuro corto, gafas cuadradas y la calma de una mujer que había visto a 1000 familias portarse mal alrededor de los manteles. Su compañía, Price Events, no era barata. Valía cada $1. En nuestra primera reunión, preguntó quién tenía la autoridad de decisión final. Sara dijo, yo, obviamente. Ben dijo, nosotros. Mamá dijo, la novia. Papá no dijo nada. Yo dije, quien pague cada factura debe figurar en esa factura.
Natalie me miró por primera vez. Realmente me miró y asintió. Bien. Me gusta el papel limpio. Me agradó inmediatamente. Pidió ver el archivo del presupuesto. Sara suspiró. Ava es muy intensa con eso. Natalie abrió la hoja de cálculo, leyó durante 3 minutos y dijo, Ava tiene razón en ser intensa. Su número de invitados actual y su lista de proveedores no coinciden con sus fondos disponibles. La sonrisa de Sara se tensó. Ben revisó su teléfono. Mamá dijo, no estamos tratando de ser extravagantes. Natalie, a su favor, no miró el folleto del conservatorio de cristal mientras mi madre lo decía. La extravagancia no es el problema, dijo. El costo no asignado sí lo es. Esa se convirtió en la frase que deseé que hubiera existido en nuestra familia cuando tenía 13 años. Costo no asignado, la cosa que todos esperan que alguien más absorba en silencio. Por un tiempo, el sistema funcionó. Los depósitos iban a la carpeta. Los correos electrónicos de los proveedores se reenviaban a Natalie y a mí. Sara elegía flores, vestidos, degustaciones de menú e invitaciones. Ben prometía transferir dinero después de cerrar una comisión. Mamá hacía recuerdos a mano y lo llamaba ahorrar dinero mientras gastaba 47 horas y $200 en cinta. Papá contribuía con lo que podía en silencio de una cuenta de ahorros que una vez había llamado dinero para el techo. Al principio, pagué pequeñas cosas. Franqueo, muestras de invitaciones, una prueba de maquillaje que Sara olvidó que requería efectivo. Una tarifa urgente del florista porque Ben se perdió una fecha límite de transferencia. Cada vez Sara decía, te pagaré el viernes. Cada vez yo lo anotaba. Para junio, las pequeñas cosas sumaban $3.200. Para julio, eran $8.000. La carpeta negra tenía una sección etiquetada, pagos temporales de Ava. Odiaba esa sección. No porque odiara ayudar, sino porque temporal en mi familia tenía un historial de volverse permanente tan pronto como decirlo hiriera los sentimientos de alguien. Natalie se dio cuenta. Por supuesto que sí. Lo veía todo. Después de una reunión con el florista, me acompañó al estacionamiento y dijo, ¿estos préstamos están documentados? Dije, en la carpeta, firmados. Desvié la mirada. Ella no me regañó. Ava, las emociones de la boda no son términos de pago. Me reí porque si no me hubiera reído, podría haber llorado. ¿Puedo poner eso en una taza? Ella sonrió. Ponlo en la página 1. La primera advertencia real fue el depósito del lugar. Bellueater requería la segunda mitad antes del 15 de julio o la fecha sería liberada. Sara me dijo que Ben se había encargado. Ben le dijo a Natalie que había programado la transferencia. Natalie envió un recordatorio de todos modos porque los profesionales saben que la confianza no es confirmación. El 16 de julio, el lugar me llamó porque mi número estaba en la hoja de planificación. El pago no había llegado. La fecha estaba en espera hasta las 5. Llamé a Sara. Estaba en una prueba de vestido, llorando porque las mangas no le quedaban bien. Llamé a Ben. No contestó. Llamé a mamá. Ella dijo, Ava, ¿puedes arreglarlo hasta que el banco de Ben aclare lo que sea que pasó? Solo arréglalo. La oración familiar. Conduje a la cooperativa de crédito durante mi hora de almuerzo, transferí $6.000 de mi fondo de emergencia y pagué a Bellueater con un cheque de caja a las 3:42 de la tarde. Guardé el recibo. Envié una foto a Sara, Ben, mamá y Natalie. Sara respondió con 12 emojis de corazón. Ben respondió, salvavidas. Mamá respondió, gracias a Dios por ti. Nadie respondió, firmaremos un acuerdo de reembolso. Esa noche, me senté en mi balcón con el recibo en mi regazo y vi las hojas de arce moverse en el aire húmedo. La fecha de la boda estaba a salvo. Todos dormirían. Empecé a pedirle a Ben el reembolso la semana siguiente, cortésmente al principio, luego claramente, luego por escrito. Siempre tenía una razón. Procesamiento de comisiones, retraso en la nómina, retención de tarjeta, verificación bancaria.
Un miércoles, lo vi en una gasolinera comprando billetes de lotería y cerveza con una tarjeta de débito de la cuenta de la boda. Me vio, verlo. Sonrió como hacen los hombres cuando deciden si la evidencia de una mujer importará. Más tarde esa noche, me envió un mensaje de texto: no hagas que Sara se ponga ansiosa por cosas pequeñas. Cosas pequeñas eran $6.000. Para agosto, la carpeta tenía peso. Depósito del lugar. Saldo del florista. Envío urgente de vestidos de damas de honor para la amiga de Sara, Emily. Ritane del maquillador. Depósito de la cena de ensayo porque la madre de Ben insistió en que había enviado un cheque que nunca llegó. Cada vez que algo casi se rompía, mi teléfono sonaba. Cada vez que lo arreglaba, agregaba un recibo. Natalie comenzó a escanear copias para sus propios archivos. No porque desconfiara de mí, sino porque entendía la gravedad. Si esto se convierte en una historia más tarde, dijo, el papel necesita saber dónde estuvo. Pregunté, ¿crees que lo hará? Me miró amablemente. Las familias que castigan a la persona que pide recibos usualmente saben que los recibos no importarán. Sara no vio el patrón porque Sara flotaba entre despedidas de soltera, pruebas de vestidos y felicidad curada. No lo digo con desprecio. Creo que ella también necesitaba la boda para demostrar algo. Sara siempre había sido adorada, pero la adoración no es lo mismo que ser conocida. Ben le dio una versión grande y brillante de sí misma, y mi familia aplaudió porque preferían las cosas brillantes a las estables. En su despedida de soltera, mamá pronunció un discurso sobre cómo Sara había esperado el tipo de amor que merecía. Luego me miró y dijo, y Ava, por supuesto, lo ha mantenido todo organizado. Siempre ha sido nuestra pequeña lista de verificación. Todos se rieron. Sonreí porque llevaba una pila de sobres de proveedores en mi bolso. Nuestra pequeña lista de verificación, no hermana, no oficial de préstamos, no la persona cuyo fondo de emergencia se había convertido en el soporte vital de la boda. Una lista de verificación. Más tarde, la tía Margaret preguntó en voz baja, ¿cuánto de esto estás pagando tú? Dije, cantidades temporales. Ella levantó una ceja. ¿Temporal según quién? No respondí. La segunda mañana fue el estado de cuenta de la boda. Sara me había dado acceso solo de lectura para que pudiera rastrear los depósitos. Lo había hecho con orgullo, como si estuviera demostrando confianza. El 18 de agosto, inicié sesión para conciliar el saldo del florista y vi 6 retiros en 2 semanas. Cajero automático, cajero automático, cajero automático, gasolinera, casino, cajero automático. Total, $4.980. La ubicación del casino estaba al otro lado de la frontera de Indiana, a casi 2 horas de distancia. Miré la pantalla hasta que los números se volvieron borrosos. Luego imprimí el extracto, resalté los retiros y lo puse en la carpeta detrás de una nueva pestaña. Actividad de cuenta inexplicable. Llamé a Sara. Ella dijo que Ben había ido a Indiana para un fin de semana de golf con un cliente. Pregunté si la tarjeta de la cuenta de la boda había ido con él. Ella se quedó en silencio. Ava, no empieces. Estoy haciendo una pregunta directa. Siempre haces que todo suene criminal. Los estados de cuenta bancarios no son un tono. Ella colgó. 10 minutos después, mi madre llamó. ¿Por qué estás molestando a tu hermana? Miré el extracto impreso en mi mostrador. Porque alguien está sacando dinero de la cuenta de la boda. Mamá suspiró. Ben dijo que era para viajes y propinas en efectivo de proveedores en un cajero automático de casino. Silencio, luego más suave. No le arruines esto. Esa fue la 4ª regla familiar. No le arruines esto. Significaba no nombrar lo que ya se estaba rompiendo. La confrontación ocurrió en mi condominio, no porque la invitara, sino porque Sara llegó con rímel en las mejillas y Ben detrás de ella llevando la indignación como un maletín. Eran las 9:18 de un jueves por la noche. Acababa de sacar pan de plátano del horno y el temporizador seguía parpadeando. Sara levantó el extracto impreso que le había enviado por correo electrónico. ¿Por qué le enviaste esto a Natalie? Dije,
Porque Natalie está gestionando los pagos de los proveedores y la actividad de la cuenta afecta los pagos de los proveedores. Ben dio un paso adelante. No tenías derecho a acusarme. Dije, pregunté por los retiros. Los resaltaste. Eso no es una acusación. Eso es un resaltador. Sara lloró más fuerte. Odias que me case. Ahí estaba. La vieja historia encontrando un vestido blanco para usar. Dije, pagué el depósito de tu lugar. Ben se rió. Sigues diciendo eso como si te convirtiera en la novia. Mis manos se quedaron frías. No porque la frase fuera inteligente, sino porque Sara no se opuso. Se paró en mi cocina con el anillo de compromiso que yo había protegido en silencio con mis ahorros y me miró como si mis recibos fueran la amenaza. Mi madre llegó 12 minutos después porque Sara la había llamado desde el pasillo. Entró sin llamar, vio la carpeta abierta sobre mi mesa y dijo, Ava, guarda eso. Estás haciendo que esto se ponga feo. Dije, los retiros son feos. La carpeta está organizada. Papá también vino, más callado, avergonzado, mirando al suelo como si el suelo nos hubiera criado. Nos sentamos alrededor de mi pequeña mesa de cocina bajo la luz amarilla mientras el pan de plátano se enfriaba sin tocar. Ben explicó que el cajero automático del casino estaba cerca de una cena con un cliente. Los retiros de la gasolinera eran efectivo para propinas. Las transferencias faltantes estaban pendientes. Sara asintió porque necesitaba que él tuviera razón más de lo que necesitaba que fuera honesto. Le pedí que firmara un calendario de pagos por lo que yo había cubierto. Sonrió con solo un lado de la boca. Después de la boda, dije. Antes. Mamá dijo, Ava, por favor. Este no es el momento. La miré. Nunca es el momento cuando es mi dinero. Papá finalmente habló. Ben, ¿puedes pagar algo esta noche? La cara de Ben cambió. No mucho. Suficiente. No me gusta que me traten como a un criminal en la familia de mi futura esposa. Sara le agarró la mano. No lo eres. Luego me miró. Por eso la gente no te cuenta las cosas. Cerré la carpeta. La gente sí me cuenta las cosas. Usualmente después de la fecha de vencimiento de la factura. Esa noche terminó sin reembolso, sin disculpas y con un nuevo acuerdo familiar hecho sin mi consentimiento. Ava dejaría de estresar a Sara hasta después de la boda. Mi madre dijo esas palabras exactas mientras Ben ayudaba a Sara a subir a su camioneta. Solo supera el día, dijo mamá. Luego lo resolveremos. Pregunté, ¿lo haremos? Ella no respondió. A la mañana siguiente, escaneé toda la carpeta y la guardé en 3 lugares. Mi computadora portátil, un disco externo, una carpeta en la nube etiquetada registros de boda. El papel es memoria. El papel digital es una copia de seguridad. Natalie llamó al mediodía. Recibí un correo electrónico extraño de Ben, dijo. Quiere que toda la comunicación sobre el saldo del proveedor pase solo a través de él. Me reí una vez. Por supuesto que sí. No haré eso, dijo Natalie. Mi contrato es con Sara y te incluye como contacto de pago autorizado. Además, el lugar ha preguntado por el saldo final. ¿Cuánto? $9,000, a pagar 10 días antes de la boda. Cerré los ojos. Llamaré a Sara. Ava, dijo Natalie. Antes de que ofrezcas nada, escúchame. He planeado bodas donde el villano era el clima, la enfermedad, el mal momento, un vestido perdido, un tío borracho, un florista que renunció. Esto es diferente. Esto es opacidad financiera. Eso arruina más matrimonios que la lluvia. Quise enojarme con ella por ser tan clara. En cambio, dije, lo sé. ¿Tú también? Miré la carpeta negra en mi escritorio. Estoy empezando a saberlo. En septiembre, la máquina de la boda se movió demasiado rápido para que alguien admitiera que le faltaban tornillos. Prueba final, plan de asientos, calendario de ensayos, bolsas de bienvenida, cronograma de peluquería, propinas de proveedores.
Cada día traía un nuevo pequeño pánico, y cada pánico venía con mi nombre adjunto. Dejé de pagar nuevas facturas. Escribí esa frase en una nota adhesiva y la pegué a mi computadora portátil. No financiaré lo que no pueda verificar. Se sintió dramático durante unos 10 minutos. Luego se sintió como oxígeno. Sara se dio cuenta. El florista la llamó directamente sobre el saldo. El lugar llamó a Ben. El catering nos envió un correo electrónico a todos y dijo que el pago estaba atrasado. Por primera vez, la crisis llegó a las personas que la habían creado antes de que yo la hubiera absorbido. No se volvieron honestos. Se enojaron. 2 noches antes de la cena de ensayo, Sara me dejó un correo de voz. Sollozaba tan fuerte que las palabras salían mojadas. Si mi boda se desmorona, nunca te perdonaré. Guardé el correo de voz, no porque planeara usarlo, sino porque para entonces guardar cosas se había convertido en mi forma de decirme a mí misma que no estaba loca. La cena de ensayo se llevó a cabo en la sala privada de Carusos, un restaurante italiano con paredes de ladrillo, etiquetas de vino enmarcadas e iluminación diseñada para que todos se vieran más suaves de lo que eran. Se había invitado a 80 personas porque Sara dijo que la cena de ensayo era básicamente la noche de apertura emocional. Los padres de Ben estaban allí, divorciados y sentados lejos el uno del otro. Mis padres estaban en la mesa principal con Sara y Ben. Natalie estaba cerca del aparador con su carpeta negra y un auricular que no necesitaba, pero que usaba como armadura. Llegué 15 minutos antes, vestido azul marino, tacones bajos, la copia de seguridad digital en mi teléfono y la carpeta original en un bolso de mano. Se la entregué a Natalie antes de que llegaran los invitados. Me miró fijamente por un largo segundo. ¿Estás segura? Dije, no quiero tenerla esta noche. Ella asintió y la deslizó bajo su brazo. Sara se veía hermosa. No le quitaré eso. Su vestido de ensayo color marfil tenía pequeños botones de perlas en la espalda, y su cabello estaba recogido en suaves ondas. Se movía por la habitación, recibiendo cumplidos como si hubiera tenido sed de ellos toda su vida. Ben se veía impecable con un traje gris, sonriendo demasiado, estrechando manos con demasiada fuerza. Cuando me abrazó, me dijo al oído, trata de no auditar los palitos de pan. Retrocedí. Trata de no cargarlos a la cuenta. Su sonrisa desapareció por medio segundo. Luego las cámaras se giraron hacia nosotros y él se la volvió a poner. La cena comenzó con ensalada César, pollo marsala e historias sobre Sara de niña que amaba disfrazarse y el romance. Mamá lloró durante su brindis. Papá habló de ganar un hijo. El padre de Ben hizo una broma sobre lo cara que era la boda, y la sala se rió porque nadie en la mayoría de las mesas sabía lo cara que se había vuelto esta para mí. Me senté junto a la tía Margaret y un padrino llamado Ethan, quien preguntó qué hacía. Cumplimiento de préstamos, dije. Él parpadeó. Eso suena intenso. La tía Margaret dijo, Ava mantiene a la gente honesta. Casi me atraganto con el agua. Al otro lado de la habitación, Sara no dejaba de mirarme, no con nerviosismo de hermana, sino con acusación. Conocía la mirada porque la había visto en la infancia. Cada vez que rompía algo y esperaba a ver si yo asumía la culpa al arreglarlo. El postre no había sido servido cuando ella se puso de pie. Golpeó su cuchillo contra un vaso. La habitación se quedó en silencio. Quiero decir algo antes de mañana, comenzó. Su voz tembló hermosamente. Sara siempre supo cómo hacer que el dolor pareciera iluminado desde dentro. Las bodas te muestran quién te apoya. La gente sonrió. Mamá buscó un pañuelo. Y a veces te muestran quién quiere controlarte. Se me revolvió el estómago. Natalie se movió ligeramente cerca del aparador. Toda mi vida, mi hermana Ava ha actuado como si el amor fuera un libro de contabilidad, dijo Sara. Cada favor tiene una línea. Cada error tiene un recibo. Y estos últimos meses, en lugar de apoyarme, ha cuestionado a mi prometido, me ha avergonzado con los proveedores y me ha hecho sentir que mi propia boda le pertenece a ella. Algunas cabezas se giraron hacia mí. Ben bajó la mirada en una actuación de dignidad herida. Mi madre susurró, Sara, pero no lo suficientemente alto como para detenerla.
Sara levantó la barbilla. Y ahora falta dinero del fondo de la boda, y de alguna manera Ava es la única persona con acceso a cada pago, cada proveedor, cada cuenta. Ahí estaba, todavía no directo, cobarde, pero cerca. Pude escuchar los latidos de mi corazón. Sara me miró. Ava, necesito que admitas lo que pasó. La habitación se quedó en silencio de esa manera hambrienta que las habitaciones tienen cuando huelen conflicto pero aún quieren postre. Dije, ¿de qué me estás acusando? Mi madre siseó, no empeores esto. La cara de Sara se arrugó. Robaste de mi fondo de boda. La frase aterrizó y algo dentro de mí se quedó muy quieto. No entumecido, claro. 80 invitados, paredes de ladrillo, copas de champán, mi padre cerrando los ojos, Ben mirándome como si finalmente hubiera encontrado un uso para mi existencia. Mi hermana en marfil llorando hermosamente por un robo que yo había documentado en la otra dirección. Sonreí, no porque fuera gracioso, sino porque la parte de mí que solía apresurarse a arreglar la habitación finalmente se había quedado sentada. No, dije. Sara sollozó. ¿Cómo puedes decir eso? Mi madre se inclinó hacia mí. Ava, solo discúlpate. Podemos resolverlo en privado. ¿En privado? El lugar donde la verdad iba a ser asfixiada con la comodidad familiar. Antes de que pudiera responder, Natalie Price caminó hacia el centro de la habitación con la carpeta negra de recibos en ambas manos. No se apresuró. No parecía enojada. Parecía profesional, lo que en ese momento era mucho más aterrador. Dado que se ha hecho una acusación financiera en una sala llena de testigos, dijo, necesito corregir el registro. Colocó la carpeta sobre la mesa junto a las copas de champán. Sara dejó de llorar a mitad de una respiración. La mano de Ben se apretó alrededor de su tenedor. Mi madre miró la carpeta como la gente mira el clima cuando de repente recuerda que dejó todas las ventanas abiertas. Natalie abrió la carpeta en la primera pestaña. Su voz permaneció tranquila, casi suave. Eso hizo que la habitación escuchara con más atención. La página 1 es el calendario de depósito del Bellueater Conservatory. La segunda mitad del depósito, $6,000, vencía el 15 de julio. No fue pagada por la cuenta de la pareja. Fue pagada el 16 de julio a las 3:42 de la tarde con un cheque de caja comprado de la cuenta personal de Ava Miller. Levantó el recibo lo suficiente para que las mesas más cercanas vieran el sello. Ese pago conservó la fecha de la boda. Nadie se movió. Sara miró el papel como si el papel se hubiera convertido en un idioma que no hablaba. Ben dijo, eso fue algo temporal de la familia. Natalie pasó una página. Correcto. Está documentado bajo, pagos temporales. No hay registro de reembolso. La tía Margaret hizo un pequeño sonido a mi lado. Mi padre me miró fijamente por primera vez en toda la noche. Natalie continuó. La página 2 es la factura del florista. La tarifa urgente y la extensión del saldo fueron pagadas con la tarjeta de débito de Ava Miller después de que la transferencia programada de Ben no llegara. Ben se rió bruscamente. Ella se ofreció. Natalie lo miró. Ofrecerse para evitar la cancelación no es lo mismo que robar. La habitación cambió. Las damas de honor de Sara se miraron entre sí. La madre de Ben dejó su servilleta. Natalie pasó a la tercera pestaña. El depósito de la cena de ensayo también fue cubierto por Ava Miller después de que se informó que el cheque de la familia del novio fue enviado pero no recibido. El padre de Ben se enderezó. Mi cheque se cobró. Natalie hizo una pausa. Señor, su cheque se recibió para la contribución al bar. El depósito de la cena de ensayo al que se hace referencia aquí fue asignado por separado a Ben. El padre de Ben se giró lentamente hacia su hijo. No disfruté eso. Lo noté, pero no lo disfruté. Hay una diferencia. Natalie sacó un extracto bancario de una funda de plástico. La cuenta de la boda muestra repetidos retiros entre el 5 y el 17 de agosto. Cantidad total, $4,980. Estos retiros ocurrieron en cajeros automáticos ubicados en gasolineras y en un casino en Lawrenceburg, Indiana.
La habitación hizo un sonido entonces, no fuerte, pero vivo. Ben se puso de pie. Absolutamente no. No puedes leer información bancaria privada en un restaurante. Natalie miró a Sara. Sara proporcionó este acceso a la cuenta a los contactos de planificación para el seguimiento de pagos. Ava lo imprimió después de que retiros inexplicables afectaran los pagos de los proveedores. Estoy leyendo solo información relevante para la acusación pública de que Ava robó del fondo de la boda. Los labios de Sara se entreabrieron. Ben. Él no la miró. Esa fue la primera respuesta real. Mi madre susurró, «Oh, Dios mío». Papá puso su servilleta sobre la mesa con ambas manos. Natalie pasó otra página. Aquí están los saldos impagos cuando se hizo la acusación esta noche. Catherine $7,200, a pagar mañana por la mañana. Fotógrafo $2,000. Transporte impago. Abrió otra página. Aquí están los pagos realizados por Ava Miller de cuentas o tarjetas personales durante los últimos 5 meses. Lugar $6,000. Florista $2,140. Gritane de maquillaje $400. Franqueo e reimpresión de invitaciones $632. Depósito de la cena de ensayo $1,800. Tarifas diversas de proveedores $1,076. Total de pagos personales documentados, $12,048. Yo conocía la cifra. La había introducido yo misma. Escucharla pronunciada bajo las luces del restaurante la hacía sentir a la vez más grande y más precisa. $12,048 no era un sentimiento. No era celos. No era control. Eran $12,048. Sara se sentó lentamente. La falda de su vestido color marfil se amontonó alrededor de su silla como leche derramada. Ben me señaló. Ella está haciendo esto porque nunca quiso que la boda se celebrara. Entonces me levanté, no rápido, no dramático. Quería que la boda se celebrara. Por eso todavía existe. Quería que Sara estuviera a salvo. Quería que se pagara a los proveedores. Quería que mamá dejara de llorar cada vez que algo salía mal. Quería que la sala de mañana luciera hermosa porque mi hermana lo quería. Pero no voy a ser llamada ladrona porque dejé de financiar una mentira. Mi madre comenzó a llorar. El viejo instinto en mí se movió hacia ella, luego se detuvo. Natalie pasó una última página para esa parte de la carpeta. No hay registro de que Ava Miller retirara dinero de la cuenta de la boda. Hay múltiples registros de que Ben Calvel retiró efectivo de ella. La silla de Ben se arrastró hacia atrás. Estoy harto de esto. Sara pronunció su nombre una vez, pequeño. Él no se dio la vuelta. Salió pasando la mesa de regalos donde los sobres estaban en una caja blanca que Sara había decorado a mano. La habitación lo vio irse. Por una vez, nadie me pidió que persiguiera a la persona que causaba el desorden. Después de que Ben se fue, la habitación no supo en qué historia estaba. Algunos invitados miraron la puerta. Algunos miraron a Sara. Algunos me miraron a mí, lo cual era peor porque no me quedaba ninguna actuación que ofrecerles. Natalie cerró la carpeta, pero mantuvo una mano sobre ella. Mi padre se levantó primero. No habló con la habitación. Caminó hacia Sara y le puso una mano en el hombro. Ella se la quitó. ¿Lo sabías?, me preguntó. Su voz ahora era cruda, despojada del brillo de la cena de ensayo. Sabía que faltaba dinero, dije. Sabía que los retiros eran de su tarjeta. No sabía lo que te dijo. ¿Por qué no me hiciste escuchar? La pregunta dolió porque era infantil y honesta. Mi madre dijo, Sara. Yo respondí de todos modos. Porque cada vez que lo intenté, dijiste que estaba celosa. Mamá dijo que estaba arruinando las cosas. Ben dijo que estaba controlando. No puedo hacerte escuchar una verdad sobre la que necesitas que me equivoque. Sara miró la carpeta, luego la caja blanca de regalos, luego la puerta que Ben había usado. Mañana, susurró. La palabra contenía todo. Citas de peluquería,
flores, el vestido, los invitados, el dinero, la historia que se había prometido a sí misma. La expresión de Natalie se suavizó por primera vez esa noche. Sara, necesitamos hablar de mañana con hechos, no con pánico. Natalie reunió a la familia inmediata en una habitación más pequeña en la parte de atrás. Las paredes tenían fotografías enmarcadas de formas de pasta, lo cual era un fondo ridículo para decidir si una boda debía sobrevivir a su cena de ensayo. Sara se sentó en un extremo de la mesa con rímel debajo de los ojos. Mamá se sentó a su lado, llorando en voz baja. Papá se paró cerca de la puerta. Los padres de Ben entraron después de 5 minutos, su madre pálida, su padre furioso de una manera contenida que me hizo pensar que había sospechado más de lo que quería saber. Natalie expuso 3 opciones. Proceder según lo planeado si todo el saldo se liquida antes de las 10 de la mañana, posponer la ceremonia y celebrar la recepción como una reunión familiar si el lugar lo permite. Cancelar antes de las fechas límite finales de los proveedores y reducir las pérdidas. Habló con cuidado, no con dramatismo. Sara escuchó como una persona que aprende un nuevo idioma en un hospital. Ben no regresó. Le envió un mensaje de texto a Sara 40 minutos después. El mensaje decía: dejaste que ella me humillara. Eso fue todo. Ni te quiero. Ni lo siento. Ni te lo explicaré. Sara me entregó el teléfono con manos temblorosas. Léelo en voz alta, dijo. ¿Lo hice? La madre de Ben cerró los ojos. El padre de Ben dijo: lo encontraré. Natalie dijo: no, primero encontramos el dinero. Para la medianoche, sabíamos lo suficiente. Ben había usado la tarjeta de la cuenta de la boda para retiros, cargos de hotel, depósitos de apuestas deportivas a través de una aplicación vinculada y 2 pagos a una línea de crédito que Sara no sabía que existía. Su padre confirmó que no había aceptado cubrir el depósito del ensayo que Ben le asignó. La propia tarjeta de crédito de Sara tenía una transferencia de saldo que ella no reconocía porque Ben le había dicho que era una tarifa promocional. La boda no tenía un problema de sobredesaparecido. Tenía un problema de novio. A las 12:38 de la noche, Sara se quitó el anillo de compromiso y lo colocó sobre la mesa de la sala de degustación. El sonido fue diminuto. Mi madre jadeó como si Sara se hubiera cortado. Papá se cubrió los ojos con la mano. Me quedé quieta. Había pasado meses tratando de evitar un colapso. Ahora que había llegado, lo único útil era no fingir que el edificio estaba bien. Sara miró a Natalie. Cancélala. Natalie asintió una vez. Empezaré las llamadas ahora. Sara me miró a continuación. Me preparé para el enojo. En cambio, dijo, ¿puedes quedarte? No arreglarlo, no pagarlo, no hacerlo desaparecer. Quedarse. Dije que sí. Así que me quedé. Pasamos el resto de la noche haciendo llamadas. Natalie se encargó de los proveedores. Papá llamó a parientes de fuera de la ciudad. El padre de Ben llamó al lugar y pagó parte de la multa por cancelación de su propia cuenta. Su mandíbula apretada por la vergüenza que no me correspondía a mí manejar. Mamá se sentó junto a Sara y finalmente dejó de decirle que todo estaría bien. A veces, estar bien es un insulto cuando una vida se está rompiendo correctamente. A las 2:10 de la madrugada, Sara miró la carpeta y dijo, ¿cuánto te debo? La miré fijamente. Ella se limpió la cara. Sé que eso no es lo más importante en este momento, pero es algo. Fue la primera frase adulta que me dijo sobre dinero en toda nuestra vida. Abrí el resumen de pagos. $12.048. Ella se encogió. Está bien. No tienes que resolverlo esta noche. No, dijo, pero tengo que dejar de pretender que no es real. Mi madre comenzó a llorar más fuerte. Sara se volvió hacia ella. Mamá, no. Ahora no. La habitación se congeló. Mi madre se detuvo. Creo que esa fue la primera vez que Sara se negó a dejar que las lágrimas de nuestra madre se convirtieran en el centro de la mesa. También fue la primera vez que entendí que la carpeta no solo me había protegido a mí,
sino que le había dado a Sara un piso sobre el cual pararse después de que la fantasía se desmoronara. La mañana siguiente debería haber sido la mañana de la boda. En cambio, se convirtió en una operación de cancelación con flores llegando. Natalie ya había hablado con Bellueater, el catering, el fotógrafo, el transporte, el peluquero, el maquillador y el florista para las 7. Algunos depósitos se perdieron. Algunos saldos se redujeron. El florista se ofreció a redirigir los centros de mesa a un evento benéfico de hospicios si Sara aceptaba. Sara lo hizo. Esa fue la primera buena elección del día. Me reuní con mis padres en Bellueater a las 9 porque Natalie necesitaba firmas. El conservatorio era hermoso de la manera cruel en que los lugares pueden ser hermosos durante un desastre. Paredes de cristal, sillas blancas, enredaderas verdes trepando por el marco de hierro, una fuente en el patio, funcionando como si nadie le hubiera dicho que la ceremonia había desaparecido. Sara llegó vistiendo jeans, sin maquillaje, y el vestido de ensayo color marfil doblado sobre un brazo. No puedo mirar el vestido de novia, dijo. Nadie se lo pidió. Ben nunca vino. Su padre vino en su lugar con su propia carpeta, extractos bancarios, capturas de pantalla, avisos de préstamos y una declaración firmada de que cooperaría con Sara si ella presentaba demandas por fraude. Me miró en la oficina del lugar y dijo, te juzgué mal. Dije, mucha gente lo hizo. Él asintió porque no había nada más suave que decir. La gerente del lugar, una mujer llamada Emily Morgan, revisó los términos de cancelación. Había visto suficientes bodas para entender que la traición financiera tiene su propio olor. Como el aviso llegó antes de la configuración final, podemos reducir el saldo del personal, dijo. El depósito del lugar no es reembolsable. Sara asintió. Entiendo. No me miró para que yo arreglara esa frase. El progreso puede ser lo suficientemente pequeño como para caber dentro del silencio. Natalie colocó la carpeta de recibos en la mesa de conferencias entre nosotros. Necesitamos un acuerdo de reembolso antes de que todos abandonen esta sala, dijo. Mi madre se puso rígida. Natalie, ¿es eso necesario hoy? Natalie la miró con calma profesional. Sí, hoy es cuando los hechos siguen siendo hechos. Quise enmarcar esa frase. Sara firmó un pagaré por los $12.048. No porque yo la obligara, sino porque Natalie había visto a suficientes familias convertir la gratitud en niebla para el lunes por la mañana. El acuerdo era simple. Pagos mensuales, sin intereses durante el primer año. Si Ben reembolsaba alguna cantidad disputada, Sara dirigiría la primera parte hacia su deuda conmigo. Papá firmó como testigo. Mamá también firmó, con la mano temblorosa. Por una vez, mi familia no me pidió que confiara en la memoria. Las llamadas de los invitados comenzaron alrededor del mediodía. Algunas fueron amables, algunas curiosas, algunas codiciosas de detalles y lo disfrazaron de preocupación. Mi madre quería decir que la boda se posponía debido a razones personales. Sara dijo, no, deshonestidad financiera. Mamá pareció horrorizada. Eso es privado. Sara la miró con un cansancio que reconocí. Lo privado es como casi se casa conmigo. Papá terminó enviando el mensaje. La boda ha sido cancelada debido a una grave deshonestidad financiera por parte del novio. Pedimos privacidad mientras Sara aborda el asunto. Fue lo más directo que mi padre había enviado jamás. Lo guardé porque la franqueza también merecía un registro. Ben intentó llamar a Sara 26 veces ese día, luego a mí, luego a mi madre, luego a Natalie. Me dejó un mensaje de voz, no tenías derecho a arruinar mi vida. Se lo reenvié a Sara y Natalie y lo guardé en la carpeta digital. No porque planeara vengarme, sino porque cuando alguien te acusa de arruinar lo que ellos rompieron, guardas el audio. Los sobres de regalo se convirtieron en otro problema. Los invitados habían traído tarjetas al ensayo, planeando dar más en la boda. La caja blanca de regalos se sentó en la sala de estar de mis padres esa noche, como un pequeño buzón culpable. Sara abrió cada tarjeta con papá presente, enumeró cada cantidad y preparó devoluciones para cualquiera que las quisiera. Algunas personas se negaron y le dijeron que lo guardara para los costos legales.
La tía Margaret le escribió un cheque directamente a Sara con el concepto, nuevo comienzo, no boda. Lloré cuando vi eso. Para el domingo por la noche, Sara dormía en mi antiguo dormitorio en casa de mis padres. Mamá se sentó en la mesa de la cocina mirando la carpeta de recibos. Pensé que estabas siendo dura, dijo. Estaba demasiado cansada para protegerla de eso. Lo sé. Te dije que te disculparas. Lo sé. Sus ojos se llenaron. Debes odiarme. El viejo anzuelo aterrizó cerca de mí, pero no en mí. No, mamá. Pero he terminado de hacer de tu arrepentimiento mi trabajo. Se limpió la cara con una servilleta. ¿Qué hago? Miré hacia el pasillo donde Sara dormía. Crees a la hija con la carpeta antes que al hombre con la sonrisa. Ella cerró los ojos. Debería haberlo hecho. Sí, dije. Deberías haberlo hecho. Nadie murió por esa frase. La cocina no se partió. Mi madre lloró, pero sobrevivió a escucharme decir la verdad sin suavizarla en una lección que pudiera aceptar. La semana después de la boda cancelada tuvo una extraña tranquilidad. No hubo llamadas de floristas, ni planos de asientos, ni mensajes de texto de emergencia preguntando si podía cubrir algo, solo hasta el viernes. Sara se quedó en casa de mis padres 3 noches, luego se mudó a mi condominio por 2 semanas porque dijo que su apartamento olía a colonia de Ben y a malas decisiones. Durmió en mi sofá bajo una colcha que hizo mi abuela y lloró en momentos extraños, durante el café, durante los anuncios, una vez mientras doblaba toallas porque Ben nunca había doblado nada en su apartamento. El dolor no es eficiente. No le importa que la persona fuera deshonesta. Todavía te hace extrañar la versión de él con la que pensaste que te casarías. No le dije que debería haber escuchado. Quería hacerlo. No soy una santa, pero había pasado mi vida siendo castigada con frases disfrazadas de ayuda. Y me negué a convertirme en otra voz que tendría que soportar. En cambio, hicimos listas, cuentas para cerrar, contraseñas para cambiar, informes de crédito para solicitar, reembolsos de proveedores para rastrear, consulta legal, plan de pago, terapia. La carpeta de recibos se movió de la mesa del comedor a mi escritorio, luego a un estante donde Sara podía verla sin tocarla. Odio esa cosa, dijo una mañana. Lo sé. También creo que me salvó. Ambos pueden ser ciertos. Ella me miró. Ahora dices mucho eso. Lo aprendí tarde. Natalie envió un informe final de planificación el viernes siguiente. Enumeraba los contratos cancelados, los depósitos perdidos, los saldos reducidos, los créditos de buena voluntad de los proveedores, los pagos que hice yo, los pagos que hizo Sara, los pagos prometidos por Ben y no recibidos. Al final, escribió una nota, la documentación de Ava Miller redujo materialmente la pérdida financiera del cliente. Imprimí esa página y la puse en mi propia carpeta, no en la carpeta de la boda. Importaba tener una frase de una profesional que vio lo que sucedió y no necesitaba que yo fuera más pequeña para que la familia se sintiera mejor. Sara comenzó a pagarme el mes siguiente. El primer pago fue pequeño, $200, con el concepto o pago de carpeta. Lo miré fijamente durante más tiempo de lo que la cantidad merecía. No porque $200 cambiaran mis finanzas, sino porque el reembolso cambió la historia. Decía que la deuda era real. Decía que mi dinero no se había absorbido en la niebla familiar. Decía que Sara estaba dispuesta a dejar que un número siguiera siendo un número, incluso cuando los sentimientos estaban a su lado. A mi madre le costó. Quería convertir la boda cancelada en una tragedia que le sucedió solo a Sara. Pobre Sara, decía. Pobre Sara, teniendo que empezar de nuevo. Me daba pena Sara, pero cada vez que mamá lo decía así, algo dentro de mí se tensaba. Un domingo, mientras Sara estaba en la ducha y mamá desempacaba la compra en mi cocina, dijo, simplemente no puedo creer que le hiciera esto. Dije, nos lo hizo a todos. Usó mi dinero, la confianza de Sara, el orgullo de papá y tu necesidad de una historia hermosa. Mamá dejó una caja de huevos. Esa es una forma dura de decirlo. Es una forma precisa. Ella se apoyó en el mostrador. A veces suenas tan fría. Eso solía funcionar.
Fría era la palabra que mi familia usaba cuando me negaba a calentar la habitación quemándome a mí misma. Dije, no, sueno documentada. Mamá me miró por un largo tiempo. Luego, muy en voz baja, dijo, te enseñé a arreglar las cosas y luego te castigué por llevar la cuenta. Fue la primera frase suya que no intentó escapar de sí misma. Asentí. Ella lloró. La dejé. Sara encontró un terapeuta antes de encontrar un abogado. Respeté eso. La abogada vino en segundo lugar, una mujer llamada Rena Patel que se especializaba en disputas financieras entre parejas no casadas. Revisó la carpeta, los estados de cuenta, los contratos cancelados y el correo de voz de Ben. Esto está inusualmente organizado, dijo. Sara me miró. Esa es Ava, dijo Rena. Bien. Ava te ha salvado más que una boda. Ben no solo había vaciado la cuenta de la boda, sino que había abierto una tarjeta de crédito de una tienda usando a Sara como usuaria autorizada. Había movido saldos a través de una transferencia promocional y había representado los activos compartidos de manera inexacta en una solicitud de préstamo. Rena envió una carta. Ben respondió con indignación primero, luego silencio, luego una oferta insultantemente baja. Sara no me preguntó qué hacer. Le preguntó a Rena. Eso también fue un crecimiento. Una buena hermana no necesita ser la abogada, prestamista, planificadora y testigo a la vez. Una buena hermana puede sentarse a tu lado y dejar que hable el profesional adecuado. Para el invierno, el asunto legal se resolvió. Ben reembolsó parte de la cuenta de la boda. Su padre cubrió otra parte en silencio, y Sara me dirigió el primer reembolso como prometió. No pronunció un discurso al respecto. Envió la transferencia y envió un mensaje de texto, sé que esto no lo arregla. Respondí, correcto. Gracias. Envió un emoji llorando y luego, después de 10 minutos, uno riendo. Así empezamos de nuevo con menos actuación. La familia cambió lentamente, no porque todos se volvieran honestos a la vez, sino porque el viejo método dejó de funcionar tan bien. Mi madre todavía recurría a las lágrimas cuando las conversaciones se ponían difíciles, pero comenzó a corregirse. Papá comenzó a preguntar, ¿está esto por escrito?, antes de aceptar pagar cualquier cosa relacionada con la limpieza legal de Sara. Sara comenzó a decir, déjame revisar. En lugar de, estoy segura de que está bien. Esas eran frases pequeñas. En mi familia, las frases pequeñas habían construido la jaula, así que las frases pequeñas tenían que ayudar a desmantelarla. Lo más difícil fue la historia que la gente contó después. Las bodas canceladas crean un vacío, y la gente llena los vacíos con lo que sea que les permita sentirse sabios. Algunos dijeron que a Ben le dio miedo. Otros dijeron que Sara tuvo suerte. Otros dijeron que yo lo había expuesto en la cena de ensayo, lo cual no estaba exactamente mal, pero ponía demasiada acción en mí y no suficiente en los recibos. Mi madre quería decir que las cosas no salieron bien. Sara comenzó a decir que él era deshonesto financieramente y que Ava tenía los registros. La primera vez que lo dijo frente a la tía Margaret, casi se me cae el café. La tía Margaret sonrió y dijo, bien, corto y útil. Sara aún tenía que lamentarse. Extrañaba la idea de casarse antes de los 30. Extrañaba la casa que había imaginado. Extrañaba a los hijos que había nombrado en una aplicación de notas sin decírselo a nadie. Una noche de febrero, se sentó en el suelo de mi cocina porque la silla le parecía demasiado oficial y dijo, creo que amaba más ser elegida que amarlo a él. Me senté en el suelo a su lado. Eso suena doloroso. Lo es. También suena honesto. Se limpió la cara. ¿Estuviste celosa? La pregunta fue valiente porque podría haber reabierto la vieja acusación. La respondí con cuidado. A veces. No de Ben, no de la boda. Estaba celosa de que todos protegieran tu sueño, incluso cuando era peligroso, y nadie protegiera el mío cuando era razonable. Me miró fijamente por un largo tiempo. No sé cómo disculparme por ser la persona que eligieron. No te disculpas por ser amada, dije. Te disculpas cuando dejas que ese amor sea usado contra otra persona. Ella asintió. Lo siento.
No fue dramático. No hubo música. Solo dos hermanas sobre baldosas, un lavavajillas zumbando y una disculpa que no pedía ser recompensada. La acepté porque fue la primera que entendió por qué se disculpaba. Natalie y yo nos mantuvimos en contacto, no a menudo, una tarjeta de Navidad, una referencia, un mensaje cuando una de sus novias intentó poner un depósito de Catherine en 3 tarjetas de crédito diferentes y llamarlo estrategia. 6 meses después de la boda cancelada, me preguntó si hablaría en un pequeño taller que organizaba para parejas comprometidas sobre el presupuesto de bodas. Casi dije que no. La visibilidad todavía se sentía insegura. Luego Sara dijo, deberías. La gente necesita saber la diferencia entre apoyo y rescate. Así que lo hice. Me paré en una sala de conferencias alquilada con 12 parejas, 2 madres de novias, una hermana del novio y Natalie al fondo con un café. Hablé sobre la responsabilidad del pago, las cuentas compartidas, los contratos de los proveedores, los fondos de emergencia y la autoridad antes de que el dinero comience a moverse. No mencioné el nombre de Sara. No mencioné el de Ben. Si dije que si una persona siempre está cubriendo la brecha, no tienes un presupuesto. Tienes un sistema de sacrificio. Una mujer en la segunda fila comenzó a tomar notas tan rápido que su bolígrafo chillaba. Después, una novia me abrazó y dijo que su tía se había ofrecido a pagar los depósitos hasta que las cosas se calmaran. Le dije que escribiera el acuerdo mientras todos se seguían queriendo. Ella se rió, luego se puso muy seria. ¿De verdad crees que eso importa? Creo que el amor merece claridad antes de que el resentimiento empiece a guardar recibos por ti. Natalie sonrió como si le hubiera dado un eslogan. Mi propia vida se expandió de maneras tranquilas después de eso. Acepté un ascenso en la cooperativa de crédito a revisión de cumplimiento. Finalmente enmarqué mi diploma de la universidad comunitaria y el certificado que la señora Peterson me había dado cuando aprobé mi primera capacitación en auditoría. Dejé de guardar mis logros en los cajones hasta que alguien más necesitara pruebas. Sara se mudó a su propio apartamento, más pequeño que el que había compartido con Ben, pero lleno de cosas que eligió sola. La primera noche, me envió una foto de una carpeta blanca en el mostrador de su cocina etiquetada Mi dinero. Dentro estaban su contrato de alquiler, informe de crédito, calendario de pagos y un presupuesto que había hecho ella misma. La primera pestaña decía, Ava me enseñó. Lo que me hizo llorar más de lo que esperaba. Mi madre vino una tarde y vio el diploma enmarcado en mi pared. Se paró debajo de él durante casi un minuto. Debería haberme jactado de esto, dijo. Sí, respondí. Esa vez no lloró. Tocó el marco con 2 dedos y dijo, estoy orgullosa de ti. El elogio tardío no se convierte en elogio temprano, pero aún puede ser cierto. Dejé que fuera cierto sin permitir que reescribiera los años en que estuvo ausente. Un año después de la cena de ensayo, Sara me pidió que nos reuniéramos en Carusos. Casi dije que no porque el restaurante todavía llevaba la forma de esa noche en mi cuerpo. Paredes de ladrillo, etiquetas de vino, copas de champán, la carpeta golpeando la mesa. Pero Sara dijo que quería reemplazar el recuerdo, no borrarlo, y entendí la diferencia. Nos reunimos un jueves a las 6, solo nosotras dos. Ella vestía jeans y un suéter azul, sin actuación, sin suave iluminación nupcial. La sala privada estaba siendo utilizada para una fiesta de jubilación, así que nos sentamos cerca de la ventana delantera donde las luces de la calle se reflejaban en el cristal. Ella pidió pasta. Yo pedí sopa. Por un tiempo, hablamos de trabajo, la nueva obsesión de mamá por las plantas de interior, la rodilla de papá y un gato que Sara estaba pensando en adoptar. Luego, metió la mano en su bolso y sacó un sobre. Pago final, dijo. Lo abrí debajo de la mesa, un cheque de caja por el saldo restante de lo que me debía. No los 12.000 completos solo de ella porque el acuerdo de Ben y la contribución de su padre habían cubierto parte de ello, pero su parte. Pagado, documentado, hecho. Miré el cheque hasta que los números se volvieron borrosos. Sara dijo, quería entregártelo aquí porque aquí es donde te acusé. Levanté la vista. Sus ojos estaban húmedos, pero firmes. Debería haberte creído antes de que Natalie abriera la carpeta, dijo. Debería haberte creído cuando hiciste preguntas.
Debería haberte creído porque eras mi hermana, no porque los recibos lo hicieran imposible. Esa frase llegó a un lugar en mí. Las disculpas no habían llegado antes. Gracias, dije. Sé que esto no lo arregla. No, asintió. Pero importa. Sí, importa. Cenamos. Incluso nos reímos una vez cuando el camarero preguntó si estábamos celebrando algo, y Sara dijo, educación financiera. Después de cenar, caminamos hacia nuestros coches bajo una lluvia ligera. Sara me abrazó en el estacionamiento y dijo, ya no quiero que seas mi arregla-todo. Dije, bien. Ella se apartó, pero aún puedes ser mi hermana. Esa pregunta dolió más tiernamente de lo que la acusación había dolido bruscamente. Sí, dije. Pero las hermanas pueden decir no. Lo sé, dijo. Y por primera vez, creí que sí lo sabía. La disculpa de mi padre llegó de manera diferente. No era un hombre emocional de mesa de cocina. Era un hombre práctico, lo que en nuestra familia a menudo había significado dejar que las mujeres manejaran los sentimientos y luego llamarse a sí mismo tranquilo. Un sábado, vino a mi condominio con una pequeña caja de metal. Dentro había viejos vídeos caseros transferidos a una unidad flash. Encontré estos en el sótano, dijo. Pensé que quizás querrías copias. Vimos uno del 8º cumpleaños de Sara. En el vídeo, Sara soplaba las velas mientras mamá aplaudía y yo estaba detrás del pastel sosteniendo un rollo de toallas de papel porque el glaseado se había manchado en la mesa. Tenía 10 años. La cámara pasó por mí 2 veces sin detenerse. Papá pausó el vídeo. Su mano descansaba en el control remoto. Siempre estabas trabajando, dijo. Esperé. Él no me miró. Incluso de niña. Sí, tragó. Pensé que eso significaba que estabas bien. Eso fue lo más cerca que pudo llegar al principio. Lo acepté como un pasillo, no un destino. Era útil, dije. Eso no es lo mismo que, bien, asintió. Un mes después, me dio un sobre con $3.000 dentro. Por todas las veces, dijo torpemente. No era una cantidad calculada. No coincidía con una hoja de cálculo. Casi me negué porque aceptar una reparación desordenada se sentía menos limpio que un reembolso documentado. Luego pensé en la niña de 10 años con toallas de papel en el vídeo de cumpleaños. Lo tomé. Gracias. Pareció aliviado. Tu madre dijo que debería escribir una nota. ¿Lo hiciste? No. Sonreí. Por supuesto. Él sonrió también. Pequeño y avergonzado. La reparación a veces llega sin el guión que querías. Tú decides si la acción es lo suficientemente legible como para conservarla. Natalie me invitó a otro taller de presupuesto la primavera siguiente. Esta vez, Sara vino conmigo, no como ejemplo, sino como oradora durante 10 minutos. Se paró frente a 12 parejas y dijo, si tu hermana te pide documentación, puede que no esté tratando de controlarte. Puede que esté tratando de evitar que confundas el romance con una solicitud de préstamo. Todos se rieron, luego escucharon. Me paré al fondo de la sala con Natalie, y por una vez, no era la única mujer que mantenía la estructura en pie. Sara se había convertido en alguien que podía nombrar la viga. Eso importaba. Más tarde, donamos el viejo vestido de novia a una organización sin fines de lucro que convertía vestidos en prendas de entierro para bebés. Sara lloró cuando lo entregó. Yo también lloré. No porque el vestido se hubiera desperdiciado, sino porque algo destinado a la actuación se convirtió en ternura en un lugar que nadie fotografiaría. Algunos finales no te devuelven el día. Le dan al día un lugar más suave a donde ir. Mi nombre es Ava Miller. Tenía 32 años cuando mi hermana me acusó de robar de su fondo de boda en una habitación llena de gente que me había visto arreglar cosas durante años y aún así encontró fácil creer la acusación. Esa es la parte que quiero que entiendas. La mentira funcionó porque había sido ensayada mucho antes de la cena de ensayo. Ava es difícil. Ava lleva la cuenta. Ava hace que las cosas se pongan feas. Ava está celosa.
Ava simplemente no puede estar feliz por Sara. Esas frases ya estaban en la habitación antes de que mi hermana se levantara. Todo lo que hizo fue señalármelas. La carpeta de recibos no me hizo honesta. Yo ya había sido honesta. La carpeta hizo que la habitación rindiera cuentas por escucharlo. Recordó el cheque de caja, el pago del florista, los retiros de la cuenta, el cajero automático del casino, los saldos de los proveedores, el correo de voz, el calendario de pagos. Recordó lo que había costado el amor cuando todos los demás querían que el amor significara olvidar. Solía pensar que guardar los recibos me hacía fría. Eso era lo que decía mi familia, fría, controladora, intensa, difícil. Pero he aprendido que las personas que se benefician de la confusión a menudo describen la claridad como crueldad. Lo hacen porque la claridad cambia la habitación. Pregunta quién pagó, quién prometió, quién olvidó, quién cubrió, quién se disculpó, a quién se le pidió que se callara para que alguien más pudiera seguir pareciendo generoso. La carpeta no arruinó la boda de mi hermana. Ben lo hizo, los retiros lo hicieron. Las mentiras lo hicieron. El hábito familiar de silenciar a la hija práctica lo hizo. La carpeta simplemente se negó a dejar que la culpa cayera donde siempre había caído antes. Sara no está casada con Ben. Ahora tiene un gato, uno gris llamado Basil, que odia a todos excepto a mi padre, lo que a todos nos resulta ofensivo. Reconstruyó su crédito, pagó su deuda y comenzó un pequeño negocio de maquillaje para novias con contratos, depósitos y términos de cancelación que enorgullecerían a Natalie. En la primera página de su acuerdo con el cliente, bajo la política de pago, escribió: las promesas verbales no reservan fechas. Enmarqué esa frase en mi mente como otras personas enmarcan fotos de bodas. Mis padres están mejor, no perfectos. Mamá todavía a veces dice: Ava es la organizada y luego se corrige y agrega: y le estamos agradecidos. Papá pregunta antes de ofrecer mi tiempo a cualquiera, lo que no debería sentirse revolucionario, pero lo hace. La tía Margaret todavía dice: temporal según quién, cada vez que alguien en un evento familiar sugiere cobrar el dinero más tarde. Natalie se convirtió en una amiga de la manera en que las mujeres se hacen amigas después de pararse junto a la misma mesa mientras una mentira se derrumba. La señora Peterson se jubiló de la cooperativa de crédito y me envió una tarjeta que decía: el papel recuerda, pero también las personas que finalmente aprenden. La guardo en mi escritorio. La carpeta negra vive en mi estante ahora, no porque necesite mirarla fijamente, sino porque me gusta saber que existe. No es un arma. Es un registro. Un registro de la noche en que dejé de ser el fondo de emergencia de la familia con pulso. Un registro de la hermana que me acusó y luego aprendió a pagarme. Un registro de la madre que me dijo que me disculpara y luego admitió que había confundido mi fiabilidad con el consentimiento. Un registro del padre que finalmente vio un viejo vídeo de cumpleaños y vio a una niña trabajando en el fondo de la celebración de otra persona. Esa es mi historia. Una boda cancelada. Una carpeta negra de recibos. Una planificadora que entendió que las acusaciones públicas merecen registros públicos.